Soy Erika Salgado, amigos de ¿Qué tal? Soy periodista desde hace casi 30 años, soy madre de familia, estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y aquí estoy para platicar con ustedes. Híjole, fue bien chiquititita porque yo desde niña escuchaba los noticieros de radio, en aquel entonces estaban muy en boga el de Carmen Aristegui, Pedro Ferriz de Con y algunos otros, y yo los escuchaba cuando iba en el coche con mi papá y desde ahí yo tenía bien claro que eso es lo que yo quería hacer. Entonces, desde que me acuerdo, yo les decía a mis papás, yo quiero ser locutora, yo quiero aprender, y sabía que en el área de noticias, a los 14, a punto de cumplir 15 años, me acerqué a Radio Universidad y ahí empecé como practicante de locutora y operadora. A los 16 ya estaba como auxiliar de producción en Grupo ASIR y de ahí en adelante, bueno, pues no hemos parado. Como les decía, primero me acerqué a Radio Universidad, estuve ahí varios años y debido a que yo mostraba mucho interés, muchas ganas de aprender, trataba de tener muchos turnos, de crecer dentro de ahí, tuve la oportunidad cuando vino la solicitud de Grupo ASIR de buscar a alguien que pudiera ser auxiliar de producción. De inmediato me dijeron a mí, mira, hay esta posibilidad. Yo tenía 16 años, empecé a trabajar ahí como auxiliar de producción, primero pues haciendo las escaletas, los guiones, contactando a los invitados, y luego pues como yo tenía muchas ganas de aprender, empecé a intervenir en el tema de los resúmenes informativos, de dar el clima, de ahí empecé a tener cada vez más participaciones, luego incluso a cubrir algunas notas que podía hacer durante la tarde. Y a los 17, casi 18 años, a la par que estaba entrando a la universidad, me estaba incorporando en el proyecto de MBS Radio, con Jesús Aguilar, con Juan Carlos Ortiz. Ahí estuve también varios años como auxiliar de producción, luego como reportera, luego como suplente de conducción y finalmente, bueno, pues después de varios proyectos ya más bien de índole periodística, llegué a construir el proyecto de Global Media gracias al equipo fundador que me tomó en consideración y bueno, pues ahí ya llevamos 20 años. Híjole, estamos hablando desde los 14 años, pues casi 30 años. Estoy por cumplir 30 años dentro de la radio. Sí, el Grupo ASIR, así se llamaba, el noticiero de la tarde, con el periodista Ruperto Salinas Candelaria. Híjole, es que retos hay muchísimos. Primero, el tema de la preparación, que es un trabajo que exige una preparación continua. Y no estoy hablando de continua cada 6 meses, cada año. No, no, no. Estamos hablando de una preparación de todos los días para poder abordar de manera profesional, seria, para poder abonar a la discusión de los temas importantes, pues tienes que estar enterado. Entonces, eso es lo primero, que exige mucha dedicación y mucha preparación, pero también exige mucho tiempo. Y yo creo que ese es otro de los aspectos más complicados y más difíciles, porque llega a interferir en el resto de los aspectos de tu vida, ¿no? Es un trabajo que no tiene horario, que no tiene días festivos, que no tiene situaciones de descanso, sino que tienes que estar continuamente pues al tanto de lo que está sucediendo y por supuesto chambeándole. Y yo creo que otro de los grandes retos también es la apertura de los espacios, porque yo tuve que empezar a los 14 años para poder tener hoy día un espacio consolidado, ¿no? Y han sido muchos años de constancia y de trabajo cotidiano, de todo un equipo y por supuesto de una servidora, pero si en algún momento yo hubiera pensado que iba a llegar a los 30 años a buscar un espacio, pues seguramente no lo hubiera encontrado. Yo creo que también la carencia de espacios suficientes para todos los talentos que hay allá afuera es otro de los grandes retos. Uy, de muchas maneras. Luego la gente piensa que son 3 horas de chamba y no es así. Para preparar cada minuto al aire hay que estudiar muchísimo, conocer todos los temas, porque a ver, en un noticiero, en una misma mañana, por ejemplo el día de hoy, hablamos de temas económicos, hablamos de campañas políticas, hablamos de reglamentaciones en el tema de la movilidad, hablamos de un montón de cosas y de todo tenemos que conocer y no es como que ya te aprendiste la ley, ya te la sabes, ¿no? Constantemente se están cambiando, vienen nuevos reglamentos, vienen nuevas necesidades, entonces hay que escuchar todas las voces, hay que leer muchísimo, hay que enterarte de todo lo que está sucediendo, hay que estar muy pendiente de los otros espacios informativos, incluso de las campañas, por ejemplo, ahora de qué es lo que está diciendo una u otra candidata y contrarrestarlo con especialistas. Es un trabajo de asesoría tremendo el que llevamos a cabo de manera previa antes de atrevernos a decir algo al aire. Es que lo que más disfruto es pensar que hay alguien del otro lado de la radio, del otro lado de la pantalla que nos está escuchando, que nos está siguiendo. Estas nuevas tecnologías que me permiten estar en comunicación directa, que me estén haciendo llegar los mensajes por WhatsApp, por el Facebook, por cualquiera de los mecanismos, a mí me enriquece muchísimo porque me da una línea muy clara de qué es lo que está percibiendo quien está del otro lado, ¿no? Y lo que más disfruto es eso, la comunicación, la plática matutina que tenemos todos los días con la gente que nos sigue. Es que para eso hay que prepararse antes. Esa es la clave. Tú no puedes hablar y muchas veces me han invitado, por ejemplo, a dar cursos de hable bien en público, etcétera. Y lo primero que yo les digo es, no puedes hablar de algo que no conoces. Si tú me pidieras justo en este momento que te hablara de béisbol,
yo me declararía totalmente incapaz y no lo aceptaría. Primero tendría que estudiarlo, conocer el deporte, actualizarme de cómo va la temporada, quiénes son los equipos, etcétera, antes de atreverme a decir algo. Pues justo es eso, ¿no? Me parece que el periodismo exige una gran seriedad por parte de quien lo ejerce y más en los medios electrónicos, porque tenemos que estar preparados, tenemos que conocer de los temas para atrevernos a hablar. Y no digo que los conozca todos y que todos los domine, sino más bien en un tema, como dices, que yo no conozco, que yo no domino, en el día previo o en los días previos busco a algún experto, me acerco a él y es antes de tener la charla al aire, por favor, permíteme platicar contigo, tengo estas dudas, explícame, dime dónde lo puedo consultar, dónde puedo conocer más y así nos preparamos, porque llegar a improvisar creo que es una falta de respeto para la gente que te está escuchando, que te está siguiendo, que estés hablando de algo que no conoces. Experiencias bonitas hemos tenido muchísimas, muchísimas, porque afortunadamente los medios de comunicación también somos una herramienta para la gente y de hecho ese es nuestro espíritu, nosotros estamos para servirle a la ciudadanía. Entonces, casos que hemos seguido, por ejemplo, de escuelas que no tienen equipamiento y que hemos sido pues hasta cierto punto coadyuvante para poner el foco en su realidad y que les puedan brindar la ayuda, la asistencia, que se puedan equipar, que los niños puedan tener instalaciones más dignas, pues obviamente es un caso que a nosotros nos enriquece muchísimo. Casos de personas encarceladas de manera injustificada, pero que no tuvieron los medios para pagar un abogado y que nosotros al llevarlo a la opinión pública se conozcan sus casos, haya gente que se acerque, que los ayude legal y jurídicamente, que haya la sensibilización de sus casos y que les permita recuperar su libertad, obviamente para nosotros también es muy valioso. El caso, por ejemplo, de los niños con cáncer que no tienen acceso a los medicamentos, el poder servir para que se levante la voz, que los gobiernos reaccionen, que los hospitales también puedan un poco tender la mano para que las organizaciones que los están apoyando les puedan garantizar el acceso a tratamientos, también ha sido muy enriquecedor. Sobre todo estos, la verdad es que para mí los que tienen que ver con poder apoyar a los niños, poder ayudar, poder cambiar la realidad de un niño o una niña, son de las cosas más enriquecedoras que nos llevamos. Híjole, muchísimos, muchísimos. De todo, te abre, es una ventana a través de la cual te permite que las personas se asomen a tu trabajo, pero también te permite asomarte a la vida de las personas. Y hemos conocido un montón de realidades, un montón de gente. El pensar que mi trabajo y el de mis compañeros puede estarle siendo de utilidad a las personas, que pueda servir de algo para cambiar la realidad en esta ciudad, en este estado, en este país, eso es muy enriquecedor y es de las cosas más ricas que nos llevamos como parte de nuestro trabajo, ¿no? Pero también de los grandes compromisos que tenemos de hacer algo que sea de tan buena calidad y te dan gran impacto que pueda generar algo en esta sociedad. Yo tengo muchas ganas de explorar aspectos en los que no he trabajado. Por ejemplo, me he concentrado mucho en las noticias. A mí me gustaría generar pues otro tipo de contenidos a través de redes sociales, a través de otros mecanismos, contenidos que de igual forma puedan ser de utilidad a las personas. De pronto pensamos que los temas de interés en los espacios informativos son limitados, ¿no? Y hay muchas cosas sociales que dejamos fuera y que también son relevantes. Yo creo que ese es mi siguiente paso a dar, ¿no? Yo me he enriquecido muchísimo de todas las experiencias que he tenido, de todo este apoyo que la gente me ha brindado a lo largo de todos estos años y creo que ahora el reto que viene para mí y la gran aspiración es devolver algo, regresar algo, ¿no? Ser de utilidad para las personas. Mi voz, pero en general todo. A ver, yo tengo que ser muy congruente entre lo que digo y entre lo que hago, ¿no? Y muchas veces me dicen, es que no se saben muchas cosas de ti. Yo justamente por eso, ¿no? Yo me cuido mucho, por ejemplo, de no tener un consumo de alcohol, de no tener una vida escandalosa, etcétera, de tener una vida muy sana y muy bien cuidada, porque es lo que promuevo en mi espacio informativo, ¿no? Es de lo que hablo constantemente y eso me ha ayudado también al tema de cuidar la voz, ¿no? Porque obviamente no me pongo en riesgo, no me expongo, etcétera, y eso creo que va en congruencia de lo que digo, de lo que hago y ayuda. Ahí de rebote va el cuidado de la voz. Mira, es bien rico, de verdad. La gente es tremendamente generosa y yo así lo digo porque efectivamente me ha tocado ir a cargar gasolina y que al momento de pagar te digan, ¡ay, ustedes! O ir caminando en el súper con mi familia y que la gente se acerque y te salude y que tanto para mí como para mi familia, que la gente te diga, tu trabajo a mí me toca de cierta manera, porque generalmente lo que me dicen es que yo amanezco contigo, es que yo me levanto y luego te sintonizo, cuando voy a llevar a mis hijos a la escuela te vamos escuchando, etcétera. El saber eso le da sentido a mi trabajo, ¿sabes? Porque de pronto, aunque te decía, ya tenemos estos mecanismos de comunicación electrónica, pues a final de cuentas uno no sabe qué alcance está teniendo afuera, ¿no? Que la gente se acerque a ti y te diga, me ha servido de algo, me ha sido de utilidad, por lo menos me acompañas en las mañanas, eso ya es muy, muy redituable para nosotros. Sí nos hace sentir muy bien
y te digo, nos genera también un compromiso, porque entonces te das cuenta que todo lo que estás diciendo cada mañana, pues hay alguien que lo está escuchando, ¿no? Y que a lo mejor sabe más que tú del tema que estás hablando, que a lo mejor está impactado por una de las historias que estás presentando, etcétera. Entonces genera también una gran responsabilidad. Uy, es tremendo. A ver, el día comienza a eso de las 4:40, 4:50 de la mañana, que hay que despertarse, obviamente desde empezar con el baño. Yo soy madre de familia, entonces además me implica preparar lonches, desayunos, uniformes, todo lo que hay que dejar listo en casa. Desde esa hora empezar a revisar que nada se me haya pasado, ¿no? Porque puede ser que algo haya sucedido durante la noche a ver las campañas y entonces había que estar pendiente de qué se había dicho, cómo se habían dado, qué era lo que había sucedido. Entonces empezamos 4:40, 4:50 de la mañana. Te diría que 4:40 porque a esa hora está el despertador, pero 10 minutitos de gracia nos concedemos. Luego pues ya vámonos a la estación, a Global Media. Ahí empezamos pues prácticamente a las 7 de la mañana al aire, pero desde mucho antes empezamos con el tema de la producción, lo que tenemos cargado, los videos, los audios que vamos a llevar, los invitados, revisamos que todo eso lo tratamos de dejar un día previo, pero cualquier cosa que haya sucedido de último minuto pues lo vamos incluyendo. Terminamos a las 10 de la mañana, sigue la junta, postproducción, para revisar que todo haya quedado bien, pero también para ver qué sigue al día siguiente, y de ahí en adelante es un día interminable porque todo el día es estar contactando invitados, revisando notas, contenidos que llevamos al día siguiente. Hay días que pensamos que cerramos ya muy bien y que son de las 3 de la tarde y pensamos que ya acabamos y de pronto pasa algo que nos rompe por completo la escaleta y hay que empezar a construirla de nuevo, ¿no? Una situación de emergencia, un terremoto, alguien declaró algo y se volvió al tema central del día, pues a cambiar todo y a entrarle con ese tema porque no podemos quedar desfasados. Decía que además yo tengo esta dinámica familiar, entonces en el camino es recoger hijas, dar de comer, llevarlas a las actividades de la tarde, tratar de buscar un espacio para hacer ejercicio durante la tarde y luego, bueno, pues ya tratar de cerrar el día otra vez con el balance de qué pasó, qué tan actualizados vamos, qué nos falta por resolver, qué queda pendiente para el día siguiente. Incluso tenemos una junta que nos permite también a la semana ir planeando, entonces revisar qué de la semana dejamos fuera, qué va dentro. Esto lo hacemos a eso de las 9 de la noche ya para ver que nada se nos escape y al día siguiente otra vez, que vale la pena. Hay muchos sacrificios de por medio, hay muchas cosas que dejamos de hacer. Yo lo refiero mucho, ¿no? Cuando estaba, por ejemplo, en la preparatoria y en la universidad, pues mis compañeros y compañeras estaban en otra dinámica, ¿no? Estaban viviendo otras cosas que yo tuve que sacrificar porque yo ya trabajaba, o sea, yo ya tenía un compromiso, independientemente de que en Radio Universidad era más bien un voluntariado, pues tú asumías un compromiso de estar ahí determinadas horas, ¿no? Y vas creciendo y los sacrificios son cada vez más grandes, ¿no? Sacrificios de vida personal, de cosas que te hubiera gustado hacer y que tienes que dejar de lado porque tienes una responsabilidad. Lo que yo le diría a Erika es todo vale la pena. Todo vale la pena porque sigo convencida de que si todos hiciéramos un esfuerzo por aportar a cambiar nuestra realidad, pues esto sería algo totalmente distinto, ¿no? Entonces eso, que vale la pena. Muchas gracias. Yo no sé si es digno de admirarse y de reconocerse, de pronto esto me queda muy grande, porque yo lo que hago es lo mejor que puedo todos los días. Yo no sé si trasciende o no trasciende, si impacta en otras vidas o no, ojalá y sí, pero yo no lo tengo del todo cierto, ¿no? Yo lo que les diría más bien es que tengan claros los objetivos, que tengan claro el camino, porque de pronto los caminos no son planos, ¿no? Son generalmente cambiantes, hay muchas complicaciones de por medio. Que tengan un objetivo claro de qué es lo que quieren hacer y no forzosamente profesionalmente, sino incluso en lo personal, qué tipo de persona quieres construir, qué tipo de persona quieres ser y que trabajen todos los días, un poquito, días más, días menos, pero que todos los días vayan abonando a convertirse en ese objetivo que tienen claro y seguramente lo van a poder alcanzar.